a Dios que me permite poner el día de hoy la palabra. Este salmo, quizás muchos de ustedes no lo han analizado, pero tiene un contenido que nos dibuja a nosotros como cristianos de la mejor manera. Y lo vamos a ver, incluso nada más vamos a ver 30 hojas. No se crean. Y quisiera primeramente exponer un poquito de mi testimonio. Muchas veces nosotros queremos ser una cosa, pero el Señor nos dice otra. Por ejemplo, primeramente tengo un ejemplo de la Biblia, pero voy a hablar de mi persona. Yo cuando anhelaba ser alguien en la vida quería ser arquitecto, pero dijo el Señor, no. ¿Sí? Quise ser futbolista profesional, dijo el Señor, no. Quise llegar a ser un buen árbitro central en primera división y nomás llegué a juez de línea. Dice el Señor, no. También me dijo, ¿sabes qué? Yo no te quiero para eso. Y la verdad yo quería estudiar para sacerdote, pero me dice el Señor, esa religión no te conviene. Mejor hazte cristiano. Y la verdad que el Señor luchó conmigo yo creo como 2 años o poco más. Llegaba a mi casa los predicadores y les decía, diles que no estoy. Y escuchaban que dicen que no está. Y seguía insistiéndome. Pero una vez venía yo de un entrenamiento, ya siendo profesional de León, para un día 14 de febrero, y prendí la radio y escuché, y ahorita usted que va manejando, y si tiene un accidente, ¿dónde se va? Era un predicador. Y yo dije, tiene razón, y si ahorita chocamos, ¿a dónde me voy? Y pensé en eso cuando llego yo a Salamanca, veo una sobrina de política hablando por teléfono, y le digo, ¿qué haces aquí, Marta? Dice, es que mi abuelo se cayó, dice, y le estoy hablando a mis tías. Digo, a ver, vamos. Y fui y estaba muerto el Señor. El abuelo le decíamos. Y fue cuando yo reflexioné, y sin conocer a Cristo al día siguiente, pasé por casa de mi hermana y me dice, pásate. Digo, no llevo prisa. Yo no fumo y no sé por qué iba por unos cigarros. Y me pasaron. Y resulta que estaban hablando de la Biblia. Y ahí fue donde yo acepté al Señor Jesús. Pero yo lo pensé en 24 horas. ¿Por qué? Porque yo tenía los fines de semana sociales. Decía, ¿cómo voy a dejar? Hice cuenta, no. Y yo tengo una mala costumbre de que lo que prometo lo cumplo. Y es una mala costumbre para mí, porque la prueba está que aquí tengo 35 años ya con Cristo. Y yo cuando acepté al Señor, yo dije, me voy a echar este carro. Y yo sé que debo de cambiar mi vida. Y eso es de lo que se trata este mensaje. De que muchos de nosotros agarramos la palabra de Dios a la ligera. Y en realidad, si nos ponemos a analizar, no somos verdaderos cristianos. Aquí este salmo, si lo analizamos, si lo vamos a analizar, vieran qué bonito es y lo que somos nosotros. Y yo como ejemplo puse a Jeremías. Jeremías 1, 6, 5 y 6 dice, déjate llevar. Tengo 3 puntos. Primero, aléjate del pecado, deleítate en la palabra y déjate llevar por la palabra de Dios. Esa introducción lo dice a Jeremías en plan soberano. Lo que Dios tenía para su vida. En Jeremías 1:5 dice, antes que te formaste en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías no quería ese plan soberano de Dios que tenía para su vida.
Por eso puso algunas excusas. ¿Cuántos de nosotros no ponemos excusas, principalmente para venir a la iglesia? La verdad que es una tristeza ver muchas sillas solas. Pero sin embargo, vamos al Señor del Hospital, a las 3 Caídas, y está llenísimo. Eso sí, oye una porción y con eso se conforma. Aquí tenemos toda la herramienta necesaria para alabar y glorificar a nuestro Salvador. Jeremías se oponía y ponía muchas excusas, igual que nosotros, para venir a la iglesia. El 1:6 nos dice, Dios podría hacer ese trabajo, o quizás usar algunas personas más, pero Él soberanamente eligió a Jeremías. En su responsabilidad humana, Jeremías tenía que cumplir ese llamado, como todos nosotros, para vivir plenamente su ministerio. Fue muy complicado, su vida estuvo en riesgo, pero ese era el llamado, como lo tenemos nosotros. ¿Qué pasaría si Jeremías decidiera no llevar a cabo su responsabilidad ante Dios? Nosotros lo estamos viviendo. Nosotros tenemos responsabilidad con Dios, pero a veces no lo hacemos. Y Jeremías se oponía porque el Señor lo quería escoger para profeta. Ya estaba destinado. Y lo vamos a ver porque el Señor dice que a él lo conoció desde antes que estuviera en el vientre de su madre. Así nos pone a nosotros. Yo tampoco quería, pero esto. Jeremías 20:9 nos dice, y dije, no me acordaré más él ni hablaré más en su nombre. En otras palabras, Dios, tengo un mejor plan para mi vida. Yo renuncio. No obstante, haría en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Estaba diseñado para esa misión. Otros quizás podrían dejarlo fácilmente, como muchos cristianos que se retiran de su iglesia. Pero él no, y no podía. Jeremías se esforzó en dejar de profetizar, lo peleó fuertemente. Pero el Señor lo tenía diseñado para ser profeta. A nosotros nos diseñó para ser hijos de Dios. Lo vamos a ver, el por qué estos árboles, o este árbol que habla aquí la Biblia en el Salmo 1, el por qué nos replantó, porque nosotros ya estábamos plantados. El Señor nos estaba buscando desde mucho antes. Y nosotros remanentes no queríamos llegar a los pies de Cristo. Pero el Señor, lo van a ver más adelantito. Aquí también voy a leer una porción de Romanos 15:14, que nosotros no, dice aquí, que no se sentó en silla de encarnecedores. Dice bien, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Aquí yo básicamente traté de ver esto, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y no estuvo en camino de pecadores. Yo aquí resumo que esta persona desde que nació era cristiana, porque nosotros somos replantados, no somos directamente. Y aquí por más que le busqué, yo pienso que aquí habla del hermano Sergio, que nació en un hogar cristiano, de mis nietos. ¿Por qué? Porque nosotros, la mayoría de nosotros, somos replantados. ¿Sí? Ahora, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Nosotros como cristianos ya no debemos, no de andar con gente mundana, porque dice el apóstol Pablo que no nos puede sacar del mundo, sino que nos separe de toda la gente pecadora. Pero nosotros tenemos la obligación de hablar de su palabra.
Nosotros como cristianos debemos de juntarnos con gente que nos aconseje, como por ejemplo unos con otros aquí en la iglesia. ¿Qué es lo que nos dice? Romanos 15, 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que nosotros mismos estar llenos de bondad, habla de nosotros, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros o aconsejaros los unos a los otros. El buen consejo viene de alguien que conoce a Dios y ama a su prójimo. Nosotros mismos nos podemos aconsejar para no andar con los malos. Ahora, en el 5 nos dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En esta ley es donde el salmista encuentra su delicia, placer, satisfacción, y es que la palabra de Dios trae grandes beneficios. Yo le puedo asegurar que ahora vive una vida feliz al lado de los suyos, como yo lo estoy viviendo con mi familia, con mis hermanos. Porque antes puras alegatas, nunca llegamos a los golpes, pero puras alegatas y hablamos puras cosas que no van. Entonces nosotros no nos podemos separar del mundo, pero sí podemos separarnos y agarrar un consejo del que tiene la verdadera verdad, que es la palabra de Dios. Ponemos de ejemplo a nuestro pastor, o a los que ya tienen más tiempo aquí, como el hermano, como Ver, ¿verdad? Y podemos llegar a ser un árbol plantado, como el Señor lo dice. Limpia el camino de maldad, nos dice el Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Aquí puse varios ejemplos y me gustaría que lo razonara. No lo vamos a leer, yo lo voy a leer aquí, pero me gustaría que vayan a más o menos escuchar todo lo que puede hacer nuestro Dios por nosotros. Dice: ayuda a no pecar, Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Provee alegría, Salmo 119, 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ayuda a aprender las maravillas de Dios, Salmo 119, 27. Hazme entender el camino en tus mandamientos para meditar en tus maravillas. Te ayuda a ser justo, Salmo 119, 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia de libertad, Salmo 119, 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos de consuelo, Salmo 119, 50. Ella es mi consuelo en mi edificación, porque tu dicho me ha vivificado, etcétera, etcétera. Por esa razón, para el creyente es imposible dejar de pensar en su palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella meditaré, Salmo 119, 97. Lo valora más que las riquezas, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata, Salmo 119, 72. Grabémonos el versículo de Josué 1, 8, que dice que no se separe este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nosotros debemos de meditar en la palabra donde quiera que estemos, testificar donde quiera que estemos. Por eso el árbol plantado a la orilla del agua tiene que testificar, porque Dios lo replantó en ese lugar. Por esa razón,
para el creyente es imposible dejar de pensar en ella. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día de ella me medita, de meditación, Salmo 119:97, la valora más que las riquezas. Nadie puede amar a la Biblia si no ama al Dios de la Biblia. Y nadie puede amar a Dios de la Biblia si no ha nacido de nuevo. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre bienaventurado hace algo más que deleitarse en la palabra de Dios. Dice, el hombre bienaventurado que vive plenamente no puede dejar de meditar en la palabra de Dios todo el día. El diccionario define la palabra medita como concentrarse en una sola cosa para entenderla plenamente. En el hebreo se usa como sinónimo de rumiar. Vamos a poner ejemplo, a las vacas rumean. ¿Para qué? Para sacar se puede decir, las microvitaminas que tiene lo que está mascando. Así nosotros debemos de estudiar, porque muchas de las veces estudiamos la Biblia y la leemos como cualquier otro libro. Pero después nos damos cuenta, cuando en realidad la leemos como debe de ser, que tiene mucho que sacar de la palabra de Dios. Ahorita estamos en el devocional que hacemos diario, estamos viendo lo que es proverbios que el Señor nos enseña a llevar una guía de nuestra vida, de cómo debe ser nuestro comportamiento. Dice, tu respuesta explica las derrotas o victorias ante la adversidad en esta vida. Aquí nos da a entender que muchos queremos que el Señor esté con nosotros, pero nosotros no damos lo que debemos de darle al Señor. Simplemente el Señor nos pide que estudiemos su palabra. Podemos resumir lo visto diciendo que quieres vivir plenamente, aléjate del pecado y acércate a la palabra de Dios. Dios te colocará donde necesitas estar para cumplir los propósitos divinos y vivir plenamente. Esto es algo importante que sucederá, no hay sombra de duda. No dice quizás, a lo mejor, dice será. En la gramática hebrea, plantado es un adjetivo verbal pasivo, es decir, que recibe la acción sin hacer nada. El Señor está haciendo todo por nosotros para llevarnos del pecado a su gloria. Ahora viene lo bueno. Lo que nos está diciendo el salmista es que bienaventurado alguien que lo va a colocar en un lugar específico. Aquí nos va a hablar de lo que es el Señor cuando nos replanta. El creyente llega a ser como un árbol plantado. Esta palabra es de suma importancia. No da mucha información, pero indica, no es un árbol silvestre, no salió por accidente, tiene un diseño que lo plantó un propósito, está al pendiente de él, lo poda, lo cuida, etc. ¿Quién lo plantó? ¿Quién es su dueño? No es otro que Dios mismo, quien soberanamente lo colocó en el lugar adecuado para que dé fruto. Dios le da propósitos a su vida, prospera el camino donde está el bienaventurado. El Señor nos ha colocado específicamente donde tenemos que dar fruto, como dice Mateo 28, 19 y 20. Que debemos dar fruto donde quiera que estemos, hablar de su palabra, ¿sí? Llevar a Cristo a todos lados.
porque somos, la verdad somos, ¿cómo puedo decir? Afortunados o más que afortunados de haber conocido al Señor. Y les digo por propia experiencia, yo he visto muchas muertes de personas, incluso una persona que trabaja allí en la funeraria Nueva Vida, trabaja en el hospital, creo, es como camillero, le decimos el cuate, si alguien lo conoce de ahí del hospital. Dice, yo preparo aquí a los muertos, dice, pero lo que me he fijado, que los muertos cristianos que traen aquí mueren con una sonrisa. Y textualmente me dice, yo quisiera conocer a Dios. Y estuvimos platicando, tuve la oportunidad de 2 o 3 veces de platicar de Cristo, pero ya le dieron su contrato, él es transitorio, le dieron su contrato ahí en el hospital. Entonces dice, yo quisiera morir como ellos. Qué bonito, ¿no? Una muerte satisfactoria porque saben a dónde van. Saben. Yo tuve una cuñada que un día antes de morir me dijo que ella no tenía miedo de morir porque conocía al Señor y que un día antes había visto el reino de los cielos. Lógico, yo no se lo creí, pero murió con una sonrisa. Una sonrisa de satisfacción, sabiendo que va con nuestro Señor. Y así debemos ser nosotros, como un árbol plantado, pero el Señor para eso nos quiere, para que demos testimonio y llevemos el mensaje del Señor. Y se indica que no es un árbol silvestre, tiene un dueño, y lo plantó nuestro Señor. En esta acción vemos claramente la soberanía de Dios. El cristiano no es un accidente, es elegido soberanamente y puesto en un lugar estratégico. ¿Qué nos dice Juan, capítulo 15, versículo 16? Dice el Señor Jesús, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y qué hizo el Señor después de elegirnos? Os ha puesto tal como a un árbol plantado. Dios nos pone en un lugar para que vayas a llevar fruto y vuestro fruto permanezca. Es la encomienda. Por eso Dios nos replantó. La palabra plantado se pone más interesante, ya que literalmente quiere decir trasplantado. Implica quitarlo de un lugar para ponerlo en otro lugar nuevo. Es decir, es nuestra responsabilidad a medida que nos alejamos del pecado y acercamos a la palabra. Dios nos está trasplantando, cambiando de ambiente para ponernos donde debemos dar fruto. Dios quita al hombre bienaventurado de su mundo de pecado y lo pone donde dé fruto para su gloria. Nosotros que no conocimos al Señor de jóvenes, ¿sí?, o de niños, Él nos está replantando. Él nos sacó del pecado para plantarnos a orillas del agua, para que podamos dar fruto a su tiempo y el árbol no caer. Ahora, deleítate en su palabra. Aquí puse yo varios versículos. Por ejemplo, Colosenses 1:13 dice, el cual, es decir, Dios nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, nos sacó de ese terreno y trasladó o trasplantó al reino de su amado Hijo. Tenemos ese privilegio y la seguridad de que vamos a estar con Él. El árbol trasplantado
por Dios permanece, pero el silvestre desaparece. Mateo 15:13. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada, o como lo dice el mismo Salmo 1. Esa frase está describiendo a alguien que confía plenamente en el plan soberano de Dios para su vida. Recientemente, Jeremías no muestra en un pasaje paralelo como al Salmo 1. Jeremías 17, 7 y 8 nos dice: bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Qué sucede con aquel que confía en Dios y en su santa palabra? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que justo a la corriente echará sus frutos y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatiga, ni dejará de dar su fruto. El bienaventurado ha aprendido a través de la ley de Dios a confiar, que Él sabe dónde debe de estar. Esta es una gran promesa para aquellos que buscan la santidad y confían plenamente en Dios. Eso es para nosotros, los cuales confiamos en Dios. Ahora, esta es una gran promesa para aquellos que buscan la santidad y confían plenamente. Es de mucho ánimo saber que Dios personalmente nos pondrá en un lugar adecuado para que florezcamos. El Salmo 92, 12 y 15 nos dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El cedro es un símbolo de fortaleza y prosperidad. Plantado o trasplantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerá, será puesto en el lugar adecuado para dar fruto. 14. Aún en la vejez fructificaron, estarán vigorosos y verdes. No importa la adversidad, el labrador lo ha puesto donde puede permanecer de pie. El Señor nos llena de puras bendiciones mientras estemos en su palabra. Ahora, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia, cumplirá su propósito y será alabanza a Dios. Entonces, cuando se vivirá plenamente sin importar las circunstancias que lo rodean, dando gloria a Dios. Ahora, el Salmo indica que el árbol no está en un vivero o dentro de su casa, es decir, Dios no le quitó los retos que enfrentan otros árboles. Llegarán tormentas, plagas, sequías, pero este árbol plantado seguirá con sus hojas. Su hoja no caerá porque fue plantado estratégicamente junto a corrientes de agua. Simple de la vitalidad que proporciona la palabra de Dios. Es todo reto de la vida. El árbol permanecerá de pie porque su labrador cuida de él. Es la segunda promesa de nuestro Señor. Nosotros, como cristianos, debemos de estar siempre con la palabra de Dios. Meditar de día y de noche, como nos lo dice Josué 1:8. Debemos de ser nosotros, como lo dice nuestro Señor, plantados a orillas del agua.
Nosotros somos replantados, Él nos sacó del vicio, Él nos sacó de los malos pensamientos, nos sacó de toda inmundicia para dar fruto. Y eso es lo más importante de este salmo, porque Él nos replantó. Yo soy un replantado. Y muchos de nosotros, hay veces, no queremos hacer lo que el Señor dice. ¿Por qué? Porque tenemos otros planes, simplemente para venir a la iglesia. Ponemos algún pretexto para no acudir. Y el Señor nos invita a que estemos en su palabra. Les voy a leer este pasaje, lo que debemos de hacer. Juan 15, 7, 8 dice: si permanecemos en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Todo ahí dice todo, quiere decir que le puedes pedir cualquier cosa siempre y cuando estés en su palabra. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto. Todo significa todo lo que necesita para dar fruto. Mi conclusión, la siguiente: quizás en estos momentos tienes mucha expectativa para este año que estamos terminando, y no hay nada de malo en eso, pero como aprendimos, asegúrate que vayan alineados con la voluntad de Dios. Pero esto comienza con una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces Dios te trasplantará soberanamente, y a medida que te vayas santificando, tu irá preparando para que des fruto, te irá preparando para que des fruto y cumplas tu propósito en esta vida. Recuerda que un árbol plantado junto a arroyos comienza pequeño, pero llega a ser un gran árbol. 3 simples pasos, pero muy efectivos. Aléjate del pecado, deleítate en la palabra de Dios y abraza la voluntad de Dios. Quienes lo pusieron en práctica fueron bienaventurados ante los ojos de Dios. ¿Y saben quiénes fueron? Abel, Isaac, Jacob y David, etc. Pero quienes tomaron el camino de los pecadores terminaron muy mal. Como ejemplo, Caín, Ismael, Saúl, etc. ¿Y tú, por cuál camino andarás? Y termino con Jeremías 29. Ese ya lo leímos, pero para recordarles que nosotros no podemos huir de la palabra de Dios. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Es decir, renuncio, le dijo al Señor. No obstante, había en su corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. ¿Logró cambiar el plan de Dios para su vida? Pues no pudo rechazar su llamado. Él mismo nos lo dice. Y no pudo porque para esa misión fue creado, para ese propósito y para ese tiempo fue traído. Dios lo plantó para que anunciara el juicio que vendría por parte de Babilonia. Ante el ojo humano, quizás fue un fracaso, porque el pueblo no escuchó. Pero en realidad fue un éxito, porque cumplió su llamado. Obedeció la palabra de Dios, y aquí estamos después de 2650 años todavía hablando de Jeremías. Mis hermanos, no hay como estar bien con el Señor. Recuerde, usted es una persona exitosa, usted es un hijo de Dios, usted es replantado. Si usted le falla a Dios, y quisiera pensarlo porque son muy fieles todos ustedes, pero
El Señor tiene grandes, grandes bendiciones para cada uno de nosotros, siempre y cuando seamos fieles a su palabra. Vamos a orar. Y Señor y Dios Padre, le damos gracias en esta mañana, Padre, porque usted utilizó mi lengua, mi Señor y Dios, para exponer su palabra. Le doy gracias, Padre bendito, pero también le pido consuelo para nuestro pastor, Padre, que está afuera. Le pongo en sus benditas manos a la familia García Coronado y a la familia García García, Padre Santo, para que usted les dé esa paz que solamente usted puede dar, Padre Santísimo. Y así mismo nos unimos a su dolor, porque usted dice que nosotros debemos ser todos unidos, Padre, en alegrías, en sufrimiento y en todo lo que uno sufre, Padre, que suframos todos nosotros. Le damos gracias, Padre bendito, por esa familia y tenerlo aquí como pastor. Gracias les doy por mis hermanos, Padre, que escucharon esta palabra, Padre. Y le damos gracias porque somos replantados, mi Señor, para dar fruto como usted lo desea. En Cristo Jesús le doy la honra y la gloria.